Kiarumakipan. Muy bien, no hay tiempo que perder porque definitivamente 4 sesiones para entender la cosmovisión andina desde esta perspectiva es muy complicado, pero tenemos que hacerlo. Hemos aceptado tratar de hacer una síntesis, de juntar lo mejor que se tiene, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues una vez más, agradeciendo la organización que se ha desarrollado hasta el momento, a la cabeza de nuestro hermano Román, pues vamos a dar inicio y nuevamente dando la bienvenida a nuestros participantes de todas partes del mundo, diremos, ¿no? De todas partes de Sudamérica también, principalmente. Bien, antes de iniciar, yo quisiera hacer una pequeña rondita introductoria, diremos, ¿no? De algunas ideas que nos han quedado, que se nos han quedado del día de ayer, ¿no? ¿Qué cosas nos han marcado? ¿Qué idea nos ha dado la vuelta estos días o estas horas, estas últimas horas después de la presentación del día martes? Quisiera escucharles un poquito, por favor, ya, y seguidamente unas 2, 3, hasta 4 participaciones. Trataremos de ir por el tema de la equidad también, ¿no? 2 varones y 2 mujeres. 2 mujeres o 2 varones, mejor dicho, también, ¿ya? Y con eso vamos a, después de esa breve rondita, pues vamos a dar inicio de inmediato a la segunda parte de estas presentaciones. Entonces, yo esperaría que se estén peleando por tomar la palabra y comentar lo más que puedan, ¿no? Bien, entonces daremos paso a algunas de nuestras integrantes. Si quieren también los varones, ¿no? Pueden arrancar si desean. Que hemos llevado el anterior, primer día de clases. Bueno, yo arranco diciéndoles, bueno, a manera de recapitular, hemos desarrollado la lógica del pensamiento o el paradigma seminal, ¿no? Del pueblo aymara. En torno a eso, entonces haremos una pequeña vueltita. Ahí está Henry queriendo encender su micrófono. Henry, dale a ver qué es lo que se te ha quedado, lo que se te venga a la mente. Ujú. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Recuerdo que hemos, o se ha hablado respecto a el comportamiento, ¿no? Que está en términos de reciprocidad y, el, mm, y el respeto entre de género, ¿no? Que hay entre hombre y mujer. Eso es lo que ahorita se me sale ah, inmediatamente. De Pienso en acuerdo. eso. Sí. Genial. Muchas gracias, Henry. Un poquito el tema de hombre y mujer, chachaguarmi, digamos, ¿no? Alejandro, buenas noches, Alejandro de Merlos, Merlos San Luis, dice. Sí, Adelante, por de favor, tienes la Argentina. palabra. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo me recuerdo lo de estos seminal, de cómo, entre otras cosas, la música influía en lo que eran los cultivos, que de acuerdo a cada cultivo se podía sonar, o cada instrumento tenía que ver con alguno de los elementos, y de las fiestas que se hacían, por ejemplo, para enero, el 18 de enero me quedó que yo hice la pregunta, que era cuando la flor de la papa estaba en su máximo esplendor, y bueno, estaba vinculado a los cultivos, todo lo que tenía que ver con lo musical, por ejemplo, o mucho de lo que tenía que ver de lo musical tenía que ver con los cultivos, ¿puede ser? Claro que sí. Genial. Muchísimas gracias por esa complementación, estimado Alejandro. Vamos con una cuyaca, con una hermana, con una warmi. Alguien de nuestras participantes, por favor. Buenas noches. Larisa, Eh, Kamisaki, adelante, Larisa. También se habló del cariño que tenían con el entorno, la relación personal con las plantas, los animales y en base a eso los rituales que hacían, ¿no? Los cantos, los bailes que ya mencionaban. Genial. Muchísimas gracias. Estoy anotándome para no perderme estos apuntes a la hora de tomarlo en cuenta, pues porque, bueno, las calificaciones solo reflejan una parte, pero es importante, yo creo, en cualquier espacio, aprovecharlo al máximo también, ¿no?
sacarle el máximo también de provecho. Muchísimas gracias, estimada Larisa. Una compañera más, vamos, una hermana. Buenas noches. También se ¿Cómo ha estás, hablado sobre, Ale Valeria? eh, se ha hablado sobre la AINI, sobre cómo hay este equilibrio entre el hombre y la mujer en las comunidades, a pesar de que la colonización ha implantado, ¿no? Todo este patriarcado y el machismo y todo eso. Genial. Muchísimas gracias. Quiero complementarles ahí indicando que en la primera clase hemos hablado de el paradigma seminal. Eso que nos queda en la mente, ¿sí? El paradigma seminal. Y a partir de ello se puede desprender todos estos elementos que han mencionado ahorita, en este momento, el chachahuarmi, en medio de todo eso, porque tiene un carácter integral, vamos a encontrarnos hasta con la música también, música para la parcialidad de la mujer, la parcialidad del varón, la época que corresponde a la mujer, la época que corresponde al varón. O sea, inclusive, me atrevo a decirles, porque tiene sus procesos de validación, si quieren, en la cultura aymara y quechua. Hay música e instrumentos para cada época. Hay instrumentos femeninos, instrumentos masculinos también, ¿ya? Entonces, a tomarlo en cuenta también, por favor. Y además que también hemos repasado un poco el tema del género en lo político, ¿no? Hemos hecho una especie de comparación de lo que representa el género para el mundo andino y para el mundo occidental. También el género en lo religioso, ¿no? Y es terrible, pues, darnos cuenta o entrar en razón cuando empezamos a reflexionar qué es lo que nos ofrece a la hora de hacer estas comparaciones, ¿no? ¿Qué resultados ofrece estas comparaciones? Entonces, de eso partimos ahora para continuar en este segundo tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que está muy ligado a una de las lecturas que han debido realizar de justamente de Hans van den Berg, ¿no? Junto a este libro tan lindo como es este de La Tierra no da así nomás. Es un acercamiento muy interesante el que vamos a hacer uso esta noche, ¿no? Vamos a citar varias partecitas. Entonces, siendo así, pasamos el día de hoy al segundo tema que desarrollaremos en el marco de este diplomado, ¿ya? Este segundo tema se llama, a ver, déjenme ver un segundito. Estamos hablando del pensamiento holográfico, ¿sí? También hemos denominado el paradigma holográfico. Siendo así, pues vamos denme un segundito. Quiero cortar algunas pantallas que no me están sirviendo mucho para que de inmediato podamos tener la comodidad. Bien, entonces, el día de hoy vamos a llevar el paradigma o pensamiento holográfico o pensamiento holista también, como denominamos a este tema. Ya, voy a bajar esta pantalla. Bueno, voy a cortar esta partecita de la cámara. Mucho mejor. ¿Se está viendo? ¿Se puede ver? ¿Me retroalimentan, por favor? Sí, profesor, se Sí, ve bien. correcto. Ya, Sí, se muy ve bien. amables. Gracias. Entonces, rápidamente, hoy vamos a llevar el pensamiento holográfico. Eh, en Aymara se llama o se dice Tajpacha, o sea, el todo, ¿ya? Tajpacha, bueno, haciendo énfasis al todo que nos rodea en el entorno, la flora, la fauna. Ayer creo que no mencioné el día de ayer el tema de y que inclusive, sí lo mencioné, entonces me acuerdo ya, el tema de que inclusive las piedras tienen género, ¿no? Hablamos de las piedras orco, como piedras macho, piedras cacho, piedras hembra, o sea, por lo menos en tres comunidades, varios abuelos han comentado de que estas piedras existen y se clasifican, inclusive las piedras. Yo aquí voy a
pedir con todo cariño a nuestros potenciales, como le llamamos a quienes no creen de repente o les cuesta, agnósticos será, ¿no? Aquellos que pueden dudarlo o considerar a los quechuas y aymaras como locos, ¿no? Como la piedra ha de tener género, ¿no? Yo les diría tomar las cosas que se dicen y se hacen en la cultura aymara y quechua con pinzas, ¿no? Con mucho cuidado, porque capaz resulte igual que con el experimento de la música, con las manzanas, de la música, para que dé la mejor floración de la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayer Valeria nos citaba un libro interesante y como ese estoy seguro deben haber varios. Entonces, con pinzas tomar las cosas que estamos señalando, ¿no? Entonces, Tajpacha como el todo, la flora, la fauna, el entorno, el ambiente, el viento, las piedras, lo material, lo inmaterial, todo lo que rodea a los seres humanos. Lo holográfico como concepto proviene del griego holos, ¿no? Que quiere decir todo, ¿no? Y gráfico, que se refiere a un mensaje que conlleva este mismo. Seguidamente, va a ser importante partir de algunos conceptos claves. Si preguntamos qué es el pensamiento holográfico, nos responderán de inmediato esto, ¿no? El pensamiento holográfico permite inferir que lo que usted piensa bajo un proceso mental holístico, ¿no? Espiritual y trascendental, y lo que se manifiesta siempre coinciden. Todas las veces, dice, sin excepción. Es difícil aceptarlo, pero cuando somos capaces de abrirnos a eso, las ramificaciones pueden ser o son sorprendentes. Y si preguntamos sobre sus fundamentos de este concepto holográfico, nos dirán entonces lo siguiente, para seguir entendiendo este concepto antes de arrancar. El holograma es el resultado del proceso holográfico de manera similar a la fotografía, que es el resultado, vamos a decir, de lo fotográfico. El holograma entonces refleja las zonas de luz y sombra y la textura del material que resulta visible, vamos a decir, lo que acrecienta entonces la impresión de relieve. Y ahí tenemos una fotografía muy interesante que nos está ejemplificando este concepto. Seguidamente, vamos a encontrarnos estas figuras, por si acaso, casi en todo este proceso, ¿ya? Porque realmente son muy expresivas y nos permiten interpretar, explicar. Si observamos sus características, algunas de ellas serán entonces las imágenes, bueno, son tridimensionales y verdaderas, mostrando la profundidad, digamos, y según desde donde se observe también, ¿no? Este acontecimiento, si es una fotografía como la que veíamos anteriormente, y cambiando continuamente, por supuesto, su aspecto con el ángulo de visión del lugar desde el cual se esté viendo y contemplando. Cuando tratamos los temas andinos, siempre nos saldrán estas figuras que estamos mostrando en sus pantallas. Por supuesto, porque son la síntesis, digamos, holográfica del pensamiento andino. ¿Ya? Ayer hablábamos al hablar del paradigma seminal, hablábamos que venía también del concepto de semilla, ¿no? Y hacemos referencia acá a la semilla de la haba que tenemos en sus pantallas, donde hablábamos incluso de que incluso el territorio siempre es dos, ¿ya? En la flora y la fauna todo es dos, incluso en lo inmaterial que acabo de mencionar hace un momento, todo va a ser dos. Pero a partir de la semilla misma también nos damos en cuenta, entramos en razón de que estas dos parcialidades van a tener siempre un punto integrador, ¿no? Como es ese espacio que denominamos en Aymara como el taipi que va a juntar a ambos. Acá también aprovecho un poquito para hablar de este gráfico, de este patrimonio arqueológico que es muy importante, puesto que nos está hablando de un siguiente tema que vamos a llevar, como es el Aini, la reciprocidad, y donde vamos a hacer énfasis en el tema de aliados y contrarios, porque hay que entender la cosmovisión andina no como una taza de leche, sino más bien como una constante dinámica en la que van a interactuar, en la que hay conflictos y negociaciones. Y en pocas palabras hemos denominado a esto como aliados y contrarios. Bien, cuando se lea a Ricardo Claverías, un autor, escritor de diferentes textos sobre el pensamiento andino, del cual es parte la Aymara y Quechua, él dice que la idea holística es predominante en la organización del modelo andino.
en distintos ritmos totales de destrucción y crecimiento, dice, ¿no? En otras palabras, podríamos interpretar como de entropía y armonía a la vez, ¿no? No puede haber una taza de leche necesariamente. Esta es una cultura como otras culturas al mismo tiempo. Por supuesto que nunca deberíamos considerar a unas y otras culturas como menos que otras, ¿no? Y la cultura aymara y quechua, por supuesto que tienen su lugar. Y vamos a seguir dándonos cuenta por qué decimos esto. Entonces, cuando un aymara o un quechua hace una descripción, para empezar, al narrar o referir algún acontecimiento, siempre va a pintar antes el cuadro, diremos, o el contexto del cual está hablando o quiere hablar o referirse, para luego recién desarrollar el acontecimiento específicamente. No va directamente al asunto, ¿ya? Por ejemplo, en su alocución, en una participación o intervención, sino pinta el contexto, reitero, y luego recién al objetivo. Esto se ve, por ejemplo, en los juicios, ¿ya? Para entender el todo y la suma de las partes. En los juicios, estos aspectos que manifiesta una aymara o un quechua, saca de quicio a los jueces, a los ejecutivos de Occidente, ¿no? En los centros urbanos. Vamos, vaya al grano, diga lo que realmente quiere decir, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues el aymara o el quechua va a estar dando su contexto. Entonces, esto le saca de quicio porque su formación racionalista, ya aristotélica, pues les está obligando a que sea al grano, ¿no? Y por supuesto están acostumbrados a fragmentar las cosas, ¿no? Y así ir directamente al asunto, como ellos dicen, ¿no? Porque hay que ganar tiempo, hay que ganarle al tiempo, etcétera, etcétera. En esta totalidad en la que se enmarca el pensamiento holográfico, holista, si quieren, de la cultura aymara, quechua, el pensamiento de la cultura andina, en este proceso tienen que dirigirse ellos a todos, ¿no? A todos los espíritus y divinidades que lo está rodeando, ¿no? Para que su trabajo sea fructífero con un rito, ¿ya? Vamos a, en esta clase del día de hoy, tratar de entender este carácter holográfico del pueblo aymara y quechua desde el ciclo productivo de la papa. Vamos a tratar de entenderlo, ¿ya? Pero vamos a ver de qué manera en ese proceso los pueblos aymaras y quechuas se refieren absolutamente a todo lo que les rodea para llevar adelante, ¿no? Para que su trabajo sea fructífero. Lo mismo pasa cuando tiene que arar, por ejemplo, decíamos, ¿no? La tierra. Para pedir algo tienen que manifestarse a todos los espíritus. Para cuando tiene que arar la tierra, o para sembrar, tiene que pedir permiso al inicio, decíamos, ¿no? Invocando a todos sus dioses, huacas, achachilas, tanto dioses regionales, sus dioses también locales, ¿no? Hay dioses con jerarquía también, ¿no? Deidades, huacas, achachilas con jerarquía. En algún momento, por supuesto que en cada población, en cada ayllu, quechua aymara, van a existir dioses locales, ¿no? El otro día les mencionaba de un dios local que se llama Pallimarca, al que le van a pedir de vanidades para ser con su equipo campeón, no sé. Pero vamos a encontrarnos otros dioses regionales. Por ejemplo, en Bolivia hablamos de Pachiri, hablamos de Mamatunupa Micataica, que es una deidad, una serranía que está por el lado de entre Oruro y Potosí. Ya, pero los aymaras muy probablemente y quechos van a estar mencionándolos a ambos en todas partes, ya como dioses regionales. Por ejemplo, acá en el altiplano boliviano, los yatiris mencionan, de repente empiezan mencionando a Lillimani, continúan hablando de Mururata y siguen con Chacaltaya y siguen con Condoriri, con Huayna Potosí y continúan con Illampu y pueden seguir bajando en esa cadena montañosa hasta las serranías del volcán Licancabur allá por Chile y hasta el volcán Ollagüe. Y capaz mencionen a Japía también que está en el lado peruano. ¿Sí? Entonces van a tomar en cuenta absolutamente a todos. Todo es importante. Y cuando tiene que, por ejemplo, por supuesto, hacer determinadas actividades, van a enfocarse también en los dioses locales que están en su entorno.
¿ya? Siempre lo hacen de forma contextual, respetando a todos, tanto visibles como invisibles, por favor, eso tiene que quedar clarito, ¿ya? Tanto visibles como invisibles. Y además, ayer también decíamos que la Aymara en el paradigma seminal ve al fruto, a la herramienta de su trabajo, sean sus animales, objetos o sujetos, llamémosle, pues con cariño, ¿no? Le hablan en primera persona, le van a tratar de tú, no en tercera persona, ni alguien como algo, como un objeto muerto e inerte, sino como si estuvieran vivos y presentes. En ese mismo sentido, también se van a dirigir a los, a las huacas y chachilas, tanto materiales o inmateriales, visibles o invisibles. Bueno, acá quiero, antes de continuar, mostrarles un pequeño video, ¿sí? A ver, voy a cortar esto un ratito. Y ahora sí, me voy a ir. Acá. Ya, por favor, me dicen si están logrando ver la imagen. Hasta ahora no, profe. Ya, muy amable. A ver, vamos a intentarlo de esta manera. Ya. Picha Entonces, un pucha poquito. k'allakuytaniwan Gracias, Paisuma. Hayaya. hallay Entonces, hallay hilata. tenemos acá un video que estoy seguro que les puede agradar. No quiero decir que les va a agradar totalmente, pero son elementos que nos ayudan a explicar. Y quiero ser muy enfático en algo. Cuando hablamos nosotros de volver a aprender y reaprender, realmente es importante volver a mirar nuestra cultura con otro corazón, con otra mentalidad, con otra perspectiva, con una mentalidad abierta. Ya, aquella que no han tenido muchos a la hora de dudar de que la música, de aquello que decían nuestros abuelos cuando decían que la música ayudaba a crecer, mejor a las plantas. De a que me refiero cuando creían que los aymaras eran locos al dar la vuelta a su chakra tocando algún instrumento musical, ¿no? Entonces, con esa mentalidad abierta. Y cuando les hablamos de cosmovisión andina, estamos hablando de prácticas culturales actuales. ¿Ya? He ahí con ustedes este video que se llama Satacalta. Es un pedacito de una comunidad que se denomina un ayllu que se llama La Calla, allá por el municipio de Pucarán, un municipio que está a 40 minutos de la ciudad del Alto, ¿sí? Del centro político de Bolivia. Entonces, no es que estas prácticas se llevan allá, tierra adentro, donde nadie los ve, más o menos, no, 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 no. Y por otro lado, también no estamos hablando de hace 500 años o 100 años o 50 años, no. Este video es de 2018, ¿ya? Y estoy seguro que hay muchos más como estos, ¿ya? Como estas prácticas. Entonces, dicho eso, hecha también este breve antecedente, pues vamos a empezar a ver este video. Shiranaka Kuyakana Canchitura Sanaja Xa Comunidad de La Jaya, Provincia Los Andes, Uxatoquintano, Shanaka Kuyakanaka, Walipuniwa Xarja, Yuntampiwa Chok, Hasatanda Praki, Kunaktija, Chok Sata Paxe, Paitantano, Walipuniwa Axatofinja, Chokja, Satanta Praki. Como masa, walipun suka, ray, sasina, walipun paja sukantaraki. Abhamayu kamatua, mahilaja yuntambi walipun satandraki, kuyagas que patra, walipun wachoka iluntaraki, como kuyaganagaha, wal iluntapraki, wanudisha walpunwa, wakawanumpi, wanum kamata wali, wanun jarakeha. Kutjamainija makullakaja tashkakiwa ukamata waksanja walipuniwa hukunakaja yapja durapjalaki chokje sapa paksin kasina kunakaja walipuniwa hatan tapjaraki hiranaka kuyakanaka matawin apjama wanure hiyamasa walpuno wanuncharakija kumata aksanja hiranaka kuyakanaka wainanaka tawakunaka kumaki Ahunaka, Mahlinaka, Wawanaka, Waksanaha,
واحد بوين جاوي كم لوت أبخراكي أتبصير نقاشا سندراكي كماتا شروخا والبونو أكسنخا أبخراكي باتشنا مروسا كمان يسا والبونو أكسا كما la calle oxitocina ja wal puno yun tambi ja satan tabkhara كما wal puno oxitocina ja satan tabkhara ki mataw bitakhya makisa wal puno ilon taraki ja pai pacham pram bilon ti la tawanuri wal puno wi konon pisa wanun charaki como esa sí se anda por aquí como si yo ya masa como si yo al puno año durante aquí como estaba al puno como si yo hasta ponido como si yo será aquí como si yo hasta ponido como si yo sí mamá no quiero sa hasta ponido paja cachar aquí como está como si yo hasta ponido matar aquí como es que iba a chichila سلوينا كباخا كما تناير ولا قنت داس كراكي كما تا ناير اشتلا وجنا كسخا يوم تام كل وقت نكسر تشبو خاصه طب خراكي كما في واكسن خلاص الناس في داسكي واكسن حاول يكون ناير ولا قنت داس كراكي Bien, entonces, este video nos dice muchas cosas, definitivamente. Entre ellas, a manera de tratar de utilizar este material audiovisual para explicar. En este video podemos ver, por ejemplo, que en esta práctica de Satakalta o inicio de siembra, pues está presente toda la comunidad. Están gestionando, trabajando la siembra de papa, pero entre todos están papás, están mamás, abuelos, abuelas, niños, niñas. Además, este es un acto también, la siembra es un acto solemne también, ¿no? Vamos a encontrar a nuestros hermanos, por ejemplo, acá concretamente aymaras, vestidos, ¿no? Correctamente para la ocasión. Pero no solamente nuestros hermanos aymaras y nuestras hermanas aymaras, sino también los bueyes, los toros, ¿sí? Igualmente ellos con sus banderines, etcétera, bien correctamente también adornados, ¿ya? Cual si la fiesta fuera de todos, la fiesta de la siembra fuera de todos, ¿no? Como pueden apreciar ustedes. Entonces, a la vez, la música no puede estar ausente, definitivamente tiene que estar presente la música también. Por otro lado, un apunte cultural muy importante que el día de hoy, de ayer les mencionaba, solamente las mujeres son las que colocan la semilla, el varón está roturando la tierra, el varón puede colocar también el abono, ¿no? Pero solamente las mujeres colocan la tierra, inclusive por simbología, porque las mujeres representan la vida, representan el bien, lo contrario del varón, pues entonces solamente ellas pueden dar vida también a una semilla. Ya, la simbología es muy fuerte. No van a encontrar ustedes, bueno, por lo general no van a encontrar un varón sembrando, ¿no? En un acto de estas características. Reitero, pueden haber casos excepcionales, no voy a obviarlas, pero la simbología es muy fuerte para el pueblo aymara y en la mayoría de los casos vamos a encontrar esta práctica de esta manera. ¿Ya? Voy a cortar esta partecita para retomar nuevamente nuestra presentación. Ya. A ver, denme un segundito, por favor, mientras pongo pausita a esto. Ahora sí. Genial. Aquí. Ahora sí, ¿ya volvimos? Sí, profesor. Ya, muchas Sí, gracias. ya. Gracias, gracias. Entonces, ¿no? Siempre lo hacen de forma contextual, en todas las actividades van a contemplar a todos, decíamos a la hora de mencionar a las deidades, una práctica cultural como esta estamos viendo en la que van a intervenir todos y todos son importantes, ¿ya? Seguidamente
vamos a decir que no entiende la parte sin el todo, ni viceversa. Hay un libro muy interesante que se llama Crianza Andina de la Chacra, ¿no? De Grillo, Iso, Rengifo, Valladolid, ¿no? De una publicación genial. Es más, es imposible, en términos sencillos para una aymara, pensar que el hijo o hija existan sin su madre. Es totalmente imposible. A la vez, es posible que todo y la parte estén separados, aparentemente, pero siempre están en permanente interacción, ¿sí? Según Eduardo Grillo, este autor muy interesante, en la cosmovisión andina, una primera nota es la exaltación de la vida, ¿ya? La exaltación de la vida, su importancia capital para el desarrollo de todo lo que acontece. Una segunda nota es que la cosmovisión andina es holista, repito, es decir, total. En ella, el mundo está en constante generación y regeneración a sí mismo. ¿Ya? Está dándose siempre, manteniendo y cambiando el orden de en su interior. En ella, vamos a decir, no se percibe, ni se piensa, ni se siente, ni se vive un detalle al margen de todos los otros detalles. ¿No? Hemos visto fácilmente a nuestros toros correctamente uniformados, vestidos, adornados, como si fueran los propios humanos. ¿No? Pues se concibe que en el mundo, ya en el entorno, es consubstancial e inmanente y por tanto no puede existir algo sino en el seno de todo lo demás. Una tercera nota muy importante que menciona este autor, junto con otros, de la cosmovisión andina, sobre la cual solo se dispone de conocimientos provisionales y posiblemente todavía muy influenciados por interpretaciones judeocristianas, vamos a decir, y estructuralistas inclusive. Es del arquetipo de la tripartición del cosmos, ¿no? Que deviene de la cuatripartición. Algunos le hablan de Capacha, Alajpacha y Mancapacha. Va a ser muy importante entonces entrar también en conciencia de que no hay mucha documentación, no hay muchas perspectivas, es decir, enfoques investigativos realizados en torno a lo particularmente relevante de la cultura aymara y quechua. Vamos a encontrar otros estudios. Más adelante vamos a hacer énfasis en algunos aspectos. Cuatro, o una cuarta nota importante, es que en una cosmovisión como la andina, en la que todo está hermanado, vamos a decir, por ser copartícipe de una corriente cósmica, vital y única, la conducta moral corresponde a esta igualdad de fondo, vamos a decir, y se expresa en el diálogo y la reciprocidad. Insistimos, diálogo y reciprocidad solo pueden darse entre iguales, ¿sí? Y la cosmovisión andina, en un cosmos viviente, al cual nos invita a llegar a pensar, iguala entre sí al hombre y a la mujer, a las plantas, a los animales, a las aguas, entre paréntesis o comillas si quieren, a los montes, los bosques, a los cerros y a todo cuanto existe. ¿Sí? Una muestra de ello hemos visto en ese video que acabamos de ver, ¿no? Todos vestidos solemnemente para este gran acto como es el inicio de la siembra o Satacalpa. Aquí una pequeña cita para más o menos cesar esta parte, porque ahí viene una segunda parte. Muchas veces, como diría nuestro Yatichiri mayor, ahí reflejado en una de las últimas fotografías donde aparece, nuestro doctor Félix Laime Pairmani, él decía entonces, no miramos al Imani con una visión egocéntrica, dice él, aprendida de los poderosos, y creemos que ellos, ¿no? Bueno, como ellos, perdón, que el Illimani, que hace rato citábamos, y ahora lo vemos en una fotografía, es un recurso turístico inerte. Y decía, ¿no? Cuando en realidad es muy probable que él también nos esté mirando o nos esté viendo y capaz esté comentando en su interior, ¿no? Y diciendo, ¿quién será este tipo o esta persona que me está sacando fotos?
¿no? Entonces, nuestros ancestros, mis estimados participantes, siempre lo supieron, siempre han sabido esto. Todo es holográfico y esta sabiduría debemos, por supuesto, recuperarla y enseñar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Entonces, decíamos ayer también que en contemplaciones de largas horas, de largos años y milenios, de cientos de años, los aymaras han aprendido y también los quechuas es decir, las lecciones de la madre naturaleza, de la Pachamama, ¿ya? Hay una fotografía del lago Titicaca y una abuela está vista al lago justamente desde las alturas de la Isla del Sol. Bien, para continuar esta parte, ya un poco también tratando de entrar a una de las lecturas que se les ha entregado para esta materia, para el día de hoy, vamos a referirnos a algunos aspectos. Para todos los aymaras, valga el apunte, por la perspectiva de formación también que tenemos y principalmente de origen. Personalmente yo soy aymara, ¿no? Entonces tengo varios acercamientos a los quechuas, pero estas citas salen principalmente también de investigaciones de esta parte del altiplano boliviano. Entonces, es sabido que la tierra es la madre naturaleza al mismo tiempo, ¿no? Que los cuida y cría como si se tratara de una madre a su hijo o hija. Y en correspondencia, devuelve pues con cariño, ¿no? Su ofrenda en un ritual especial, reitero, para seguir recibiendo esos dones o ayudas, como quieran entender. Esta relación tan cercana y familiar es milenaria, capaz que nadie de nosotros puede terminar de explicar y capaz que ni aún con muchos investigadores logremos entenderlo. Y es la que justamente describe y analiza Hans van den Berg en este texto denominado La Tierra no da así nomás. Entonces, en esta parte, para entender el todo, como decía al principio, vamos a enfocarnos en lo que es el ciclo de la producción agrícola aymara, capaz muy enfocado en la papa principalmente. Este libro al final es una descripción pormenorizada y completa para este tiempo del comportamiento de la gente aymara con relación a la madre naturaleza, que no es muy distante a la forma de accionar o de actuar del pueblo quechua. Este estudio de la tierra hoy despierta gran interés y no debe, por supuesto, no se la debe fragmentar, sino al contrario, estudiarla a la madre naturaleza y a su población también de manera global e integral. En este tema nos interesa en particular la tierra como un ser vivo, principalmente. Entonces, para entender la totalidad o esta perspectiva de lo holográfico, por eso debemos ir más allá, siguiendo el consejo de Vandenberg, que dice, llega hasta donde no puedas, ¿no? Después de leer varios textos, como son los que pueden ver en sus pantallas, cuyas primeras ediciones son todas de la misma época, se puede dividirlas en más o menos dos grandes grupos. El primero, vamos a decir, en el primer grupo va a estar compuesto por la Tierra Inteligente, donde tenemos a Peter Russell, el segundo Gaia, una ciencia para el planeta, escrito por James Lovelock, el otro Gaia, la Tierra Viviente, nuevamente por Satori, Elizabeth Satori, otro nuevamente Gaia, la Tierra Inteligente, un libro igual escrito por Paul de Borux. Y vamos a encontrarnos en el segundo grupo solamente el texto de Hans van den Berg con este título tan sugerente como es La Tierra no da así nomás. Bien, es posible que, mis estimados participantes, es posible que hayan muchos más textos al respecto, ¿sí?
Ahí están un poco los años en los que se publicaron cada uno de ellos. Sin embargo, todas responden a la misma época, hay que decir. Son años maravillosos, digamos, para este enfoque y esta mirada. Los años 80, los años 90 y parte incluso del siglo XXI, la primera década, si quieren. Rápidamente, de Berux nos dice lo siguiente. El cuadro global que surge de ello nos muestra muy claramente que la mayoría de los pueblos primitivos veneraban la tierra, dice, y que su sensibilidad religiosa gravitaba alrededor del culto a la tierra y la naturaleza, por supuesto. Veían a la tierra como una diosa de la natalidad y la abundancia, la que alimentaba y que también, al mismo tiempo, si se lo merecían, pues por supuesto también destruía, ¿ya? Sartori, por su parte, nos muestra su preocupación al preguntarse de manera categórica y dice, ¿por qué no podemos pronosticar las consecuencias de nuestras propias acciones? Dice, pues porque no sabemos cómo funciona la vida terrestre. Y sigue reflexionando con más elementos. Pero dice a la vez, lamentablemente, los científicos continúan resistiéndose, como aquellos que no creían, por ejemplo, que la música podía tener los efectos que luego hemos estado viendo, ¿no? Que tienen sus respaldos, comprobaciones científicas. Porque dice que los científicos continúan resistiéndose a la concepción gaiana de la Tierra como un ser viviente del que formamos parte y que sabe cómo cuidarse de sí misma, incluso mucho mejor que nosotros, de ella. ¿Sí? Y aquí quiero traer a colación algo que acontece, por ejemplo, en dos sectores del lago Titicaca, concretamente. Cuando decimos que retomamos estas palabras de, de Satoris, cuando dice que la tierra es un ser viviente del que formamos parte y que sabe cómo cuidar de sí misma mucho mejor que nosotros. Y entonces cito dos hechos concretos. Y para quienes han estado en Bolivia, han podido visitar el lago Titicaca, hay dos sectores que sufren terriblemente contaminación. Uno de ellos es la bahía de Coana. Acá justamente está también en el municipio de Pucarani, aquí cerca, donde desembocan las aguas servidas del Alto, del río Pallina y entre otros, ¿ya? Inclusive lixiviados, diríamos, ¿no? Es casi como, en otras palabras, diríamos, en palabras sencillas, para un poco pedagogizar, el jugo mismo de la basura, un agua oscura. Ese tipo de líquidos desembocan en la bahía de Coana, en el lado boliviano. Sin embargo, ya unos estudios llevados a cabo por biólogos bolivianos, ellos indican, bueno, que actualmente están agrupados en un, en un colectivo denominado Cotamama. Este biólogo dice que la totora que está rodeando justamente esta bahía no es tan casual, es decir, la presencia de la misma en esta bahía, dice este biólogo. Porque dice que la totora está haciendo ese rol de proteger al lago Titicaca, incluso el rol de purificar el efecto contaminante de estos contenidos líquidos, ¿ya? La totora. O sea, la Cotamama, el lago Titicaca, sabe cuidarse a sí misma. O sea, la Pachamama sabe cuidarse a sí misma. Ahora, muy rapidito. Ustedes seguramente han visto también las playas o el muelle, llamémosle así, de la ciudad de Puno, Perú, al ladito, ¿no? Justamente. Y vamos a encontrar que eso es más terrible todavía, ¿no? Porque directamente desde la ciudad de Puno se desemboca al lago Titicaca, por supuesto, todos los contenidos del alcantarillado sanitario, fluvial, absolutamente todo al lago. Pero es increíble a la vez ver cómo alrededor, ¿no? De toda esa inmensa cantidad de contaminación, está creciendo totora. Y nadie me dejará mentir porque vamos a encontrarnos que en alrededor de la ciudad de Puno, de su muelle, hay cualquier cantidad de totora. Entonces,
Esto ratifica aquello que está diciendo Elizabeth Satori, ¿no? De que la tierra o la Pachamama sabe cuidarse mucho mejor a sí misma que nosotros. Por su parte, acá citamos a James Lovelock cuando estudia la Gaia y dice, como lo ve como una ciencia para curar el planeta. Dice, nuestro pensamiento sigue centrado en el ser humano y se basa en ventajas egocéntricas y breves, dice, una sobrevaloración de nuestros poderes y una ignorancia profunda de la Tierra a la vez. Luego, Lubeluc se pregunta, ¿podríamos, por algún acto de voluntad común, cambiar nuestras naturalezas y convertirnos en administradores correctos, jardineros tiernos que cuidan la vida natural del planeta? Se pregunta. Y concluye, deberíamos vivir en armonía con los otros miembros del planeta, sin explotarlos a ellos ni sus hábitats. Continuamos. Y Russell, Peter Russell, por supuesto, para finalizar, nos lleva un poquito más allá. Dice lo siguiente, si la humanidad evolucionara hacia un superorganismo social sano e integrado, esta transformación señalaría la maduración y el despertar del sistema nervioso global, dice. Gaia podría lograr entonces su propio equivalente de conciencia autorreflexiva y podría emerger un quinto nivel de evolución, dice, el campo Gaia. Gaia se convertiría entonces en un ser consciente, pensante, perceptivo, un ser que funcionaría a un nivel evolutivo con facultades que escapan a nuestra imaginación, dice. Todos estos estudios al final se han convertido en la base de aquello que por el inicios del siglo XXI se ha denominado como la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, ¿no? Entonces acá deberíamos preguntarnos todas y todos, y cada uno de los que estamos acá en este diplomado, entonces los indígenas del mundo, en este caso los indígenas andinos, aymaras y quechuas, no habían estado tan equivocados, ¿no? O sea, este paradigma, este modelo de vida al que recién estamos arribando después de 500 años, ya lo habían estado practicando y manejando. Ya se habían dado cuenta muchos años atrás los aymaras y los quechuas y otros pueblos indígenas también, por supuesto. Bien, ahora vamos a irnos con la segunda parte de los libros que más o menos abarcan y desarrollan todo el tema de la Pachamama, entendiendo que tratamos de desarrollar la perspectiva holista, integral, totalizadora de este paradigma que mueve al pueblo aymara y quechua. Entonces, en este segundo grupo nos encontramos únicamente la obra maestra de Hans van den Berg. Debido a que esta obra estudia la relación con la tierra de manera concreta y profunda, desde los hechos culturales del pueblo aymara, principalmente, luego también hace recorridos a otros pueblos quechua-aymaras. Por tanto, es un trabajo específico sobre la tierra y la producción de los alimentos de este pueblo o de estos pueblos. Por eso decíamos, vamos a enfocarnos para entender esta perspectiva holográfica al ciclo productivo, donde vamos a vernos con la producción de la papa. Entonces, así, estudia entonces todo lo que concierne a la agricultura y mecanismos tecnológicos de la producción de los aymaras y quechuas. Analiza la situación geográfica y climática al mismo tiempo, ¿no? Estudiada y observada, bueno, minuciosamente por el pueblo aymara en milenios de años. Las simbolizaciones también, la cosmovisión y la cristianización que ha acontecido en los últimos años, desde luego la aymarización de muchas prácticas también. Para empezar, Hans van den Berg nos dice, me di cuenta que los ritos agrícolas no están aislados, que forman parte de un todo, lo relacionado con la agricultura. Y continúa,
Dice, así llegué a comprender que la religión aymara, la denomina así inclusive, de la cual los ritos agrícolas son una parte muy importante, es una totalidad que está en directa relación con la vida del campesino y que recibe su expresión también en una cosmovisión que, a su vez, está en relación coherente con esa vida. Cuando se advierte esa totalidad y esa coherencia, difícilmente se pueden entender los diferentes ritos o detalles de los mismos. Por las páginas del libro que estamos comentando, podemos entender que los aymaras han estudiado de manera empírica por más de 2000 años a la madre naturaleza, a la Pachamama. Y no solamente han aprendido a obedecer y hacer el rito de la reciprocidad o Aini, sino también a comprender que la tierra no da así nomás. Es decir, la tierra tiene vida, es un ser que sabe comer y respirar, por supuesto, escuchar música también. Para saber todo esto, entonces los campesinos aymaras y quechuas han desarrollado una extraordinaria capacidad de observar todo tipo de alteración de la atmósfera y la naturaleza y de deducir, por supuesto, de sus observaciones las implicaciones para sus actividades agrícolas y para el resultado también de las mismas. ¿Ya? Acá yo traigo a colación esta práctica que realizaban. Yo tenía un abuelo que ha sido famosísimo en el altiplano boliviano. Entonces el abuelo se levantaba a las 6 de la mañana y lo primero que decía en Aymara, Yocalla, Chuy, Sartam, ¿no? Joven, niño, levántate, ¿no? Hey, tú, levántate. Y decía, Muitani ñani, o si no, Chojoriri Sarañani, o vamos a orinar, decía el abuelo. Entonces, después de ir a hacer las necesidades biológicas, como orinar, decía el abuelo, ya un poco más adelante caminaba, más adelante, y al terminar la vuelta, después de ver su sembradío, el abuelo, de repente se detenía y decía, alzaba una piedra plana y empezaba a ver la piedra plana, ¿no? Y él estaba analizando la humedad que tenía la piedra plana, ¿sí? Y a partir de ello, el abuelo estaba diciendo cuál iba a ser su pronóstico climático para ese día. Y capaz podía estar diciendo cuál iba a ser el pronóstico para la semana. Fácilmente acá, a propósito de bioindicadores y demás que alguien estaba comentando ayer, para los aymaras, como aprenden, como los quechuas también, por supuesto, de su entorno en el cual viven y se desarrollan, van a ver pues otros elementos más parecidos, ¿no? Por ejemplo, lo que acontece con el lequeleque. El lequeleque no es otra cosa que el terotero, ¿ya? En español, en castellano, ¿ya? Que dependiendo. Más adelante voy a mostrarles una fotografía de la caleca. ¿Quieren conocerlo a la caleca? Bueno, algunos aymaras y quechuas aquí están presentes, pero también los que no. ¿Quieren conocer a la caleca? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a conocer a la caleca un poquito más adelante. Y vamos a ver cuánto es el cariño y el respeto también de los pueblos andinos a los animales, a la flora, a la fauna, que van a incluso interpretar al lequeleque, van a tratar de querer parecerse al lequeleque. Otros bioindicadores también vamos a encontrarnos, por ejemplo, en el camino con el canto o el aullido, digamos, del zorro. Muy rápido, porque de esto se puede hablar hartísimo. Si el zorro, este animalito, el tiula, atocantonio, y tiene varios nombres, ¿no? Pampaano, etcétera, etcétera. Si el zorro al cantar o al aullar hace sonidos como entrecortados, entonces ese es un mal presagio. A propósito del Ekelec, no me quiero ir tan rápido de este comentario. El Ekelec también es un bioindicador clave e importante, determinante y fundamental, diríamos. El Ekelec hace un estudio mejor que los que trabajan en los estudios del tiempo, ¿no ve? Estos de los famosos meteorólogos que a veces
te leen hoy día, es decir, te dicen, oh, mañana, mejor dicho, mañana va a ser un día lluvioso, ¿no? Y bueno, nosotros pues en las ciudades agarramos alistamos nuestras paraguas, nuestras chamarras, nuestros impermeables, y llega el día, dice que va a ser lluvioso, pero resulta que ese día todo lo contrario, ¿no? Todo el sol todo el día. Pero en cambio con el leque esto es probable que no sea así, que realmente funcione. Pero el meteorólogo adivina el tiempo para un día, para 2 días, qué sé yo. Pero el leque puede pronosticar inclusive para un año. Y esto han aprendido los aymaras y quechuas. En observaciones, en largas observaciones de la conducta de este animalito, de esta ave. Entonces, se dice que si el leque coloca sus huevos entre los surcos, entonces ese año es posible que no haya lluvia, es posible inclusive que haya sequía. Si el leque, el terotero, coloca los huevos sobre el surco, ya, un poquito más elevado, puede que sea un año entre normal, que haya lluvia, normal. Entonces ese es un buen augurio. Pero si el leque coloca sus huevos sobre la casa que tiene techo de paja en las comunidades, ahí sí que hay que levantar las orejas, porque realmente está dando un augurio de que pueden venir malos tiempos, ¿ya? Es decir, si el Ekelete ha puesto sus huevos en la parte alta de una casa, entonces es casi seguro que viene una inundación, ¿ya? Una inundación segura. El año 1989, en Bolivia, el lago Titicaca creció 10 metros. Y aquel año, a inicios, una publicación, un testimonio existe. Dice que un abuelo dijo que había visto al leque en las orillas del lago Titicaca, del lado boliviano, haber puesto sus huevos sobre la casa de paja de un campesino de la región y que él había alertado a sus autoridades, pero como siempre no ve la subestimación, porque es otro tipo de lectura a la que no estamos acostumbrados por el pensamiento racionalista, como decíamos al inicio de esta presentación, pues no le habían dado importancia, ¿no? Y después vinieron las consecuencias. La inundación ha dado lugar a muchas catástrofes, por supuesto, mucha gente ha perdido también sembradíos y demás. Sería largo continuar al respecto. Pero sigamos con nuestro invitado especial a quien estamos analizando esta noche, Hans van den Berg. Dice entonces, hasta distinguen el bien del mal, dice, de manera muy profunda, puesto que para un aymara o quechua, hay que saber comportarse bien para que la tierra dé buena producción. Y esto no ha cambiado hasta hoy. En las poblaciones aymaras y quechuas continúa esta concepción y práctica. Por violaciones y por abortar suele venir la granizada, dicen los ancianos o las ancianas. Y claro, el orden sin las leyes de la madre naturaleza no puede ser pues orden. La humanidad y todos los seres vivos, ¿no? Si la Pachamama no tuviera vida, no podrían vivir también. Más adelante, Hans van den Berg nos dice, el mismo campesino generalmente no se da cuenta de que se trata efectivamente de una técnica o de métodos empíricos. Él mismo, por su relación existencial con la naturaleza, hablará más bien del mensaje o de la comunicación que esa naturaleza, como organismo vivo, le transmite. Como no podría ser de otra manera, el Aymara y Quechua configura entonces toda una cultura de horizontalidad con este ser vivo que es la madre naturaleza o la Pachamama que le rodea. Y que todo lo cría, ¿no? A él mismo, por supuesto, como si fuera su madre. Continúa Vandenberg, dice entonces, esta estructura es, por decirlo así, una proyección en el mundo religioso del comportamiento social que encontramos en uno de los fenómenos culturales más característicos de los Andes, dice, el de la solicitud y la prestación de ayuda
O sea, el fenómeno de la colaboración mutua que se realiza en base al principio de la reciprocidad. Ya estamos tocando un tema que vamos a desarrollar en los próximos en las próximas dos sesiones, la reciprocidad, el AINI. Incluso ahí vamos a ver sus dimensiones, porque la reciprocidad no solamente es entre seres humanos, ¿sí? Sino también con las deidades. Pero inclusive, en este preciso momento me atrevo a decirles que la reciprocidad tiene sus cuatro dimensiones, sus cuatro ámbitos, en este intento de estudiar la temática que estamos desarrollando. Y Hans van den Berg aclara, dice, con las fuerzas de la naturaleza y los seres sobrenaturales se trata como con los humanos cada vez que se necesita su colaboración y ayuda. Eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? Les hablamos en primera persona, ¿ya? En carnavales, uno de ustedes decía, hay que darles tanto cariño a los animales, hay que marcarlos, hay que hacer la icacha o la tica, como decían. Entonces, este acto de fe consiste en que se da para recibir. Así, por ejemplo, en Tiquina, en el lago Titicaca, nuevamente volvemos a este majestuoso lago, una mujer cuenta que su madre solía enterrar en la chacra, en su sembradío, eh, dice, dos ollitas que contenían licores, vinos, entre otros ricos manjares como alcoholes, etcétera, etcétera. Y dice, por supuesto, coca más. Desde luego, la Pachamama devolvía también en frutos igual saludables, ¿no? Esa fotografía de fondo nos puede dar una señal de eso cuando vemos a una hermana aymara que está cuidando sus sembradíos. Entonces, está demostrado que los aymaras y quechuas, desde tiempos inmemoriales, tienen una relación profunda, ¿ya? De reciprocidad con la tierra. Y además, que consideran a esta como un ser vivo, ¿ya? No nos tenían que enseñar los Lobelux, los Satoris y demás, ¿no? Sino los aymaras ya lo sabían. Su respeto por ella lo manifiestan en todos sus ritos. No otra cosa, entonces, es la chaya o una huachta, acto de agradecer a la Madre Tierra, a la Pachamama, con el líquido que festejamos por encontrar lo nuevo o para iniciar incluso la realización de algo nuevo. Hay acciones rituales siempre con coca y vamos a decir, algún otro sustituto también puede ser para todo, para iniciar la roturación de la tierra, como decíamos al principio, para sembrar, para pedir lluvia, para despedir la lluvia o para cosechar también. Inclusive, la coca está presente cuando alguien nace, cuando alguien se está muriendo, también está la coca presente ahí. Ya en los rituales, ni qué decir, en cada momento, en cada lugar. Para concluir, entonces, la tierra no da así nomás, es un ejemplo de una actitud sana y coherente, vamos a decir, con la era de la alteridad. Es lo que más nos complace de este documento escrito. Entonces, Hans van den Berg dice y finaliza en esta última parte refiriéndose específicamente a los aymaras. Personalmente dice, he llegado a sentir un profundo respeto por esa vida religiosa, así como lo denomina él. Y el conocimiento de ella que he ido adquiriendo paso a paso me ha enriquecido muchísimo, dice Van den Berg. Entonces, ya en esta última parte, hay que recuperar en la vida cotidiana el concepto aymara de la tierra no se vende, por supuesto. A la madre naturaleza no se la debe dominar, menos destruir, creyendo ilusamente que nos vamos al cielo, ¿no? Sino hay que vivir en armonía con ella, con ese entorno. Hay que adaptarse a sus leyes naturales. Todo es importante. En todo caso, si es que nos es adverso a algunos fenómenos naturales, hay que tratar de llegar a armonizar con ellos, porque somos uno con ella, hay que señalar categóricamente. Ese es el carácter holista de la forma de vida de los aymaras y quechuas en estos tiempos. Eso es lo que los aymaras y quechuas saben hacer
O sea, no habían aprendido, no les habían enseñado de otras partes. Bien, ya para ir cerrando esta partecita, tengo el gusto de presentarles algunos de los rituales de fotografías recientes. Nada de hace 500 años, 100 años, 50 años, no, recientes. Esta fotografía tiene máximo una antigüedad de un mes. ¿Ya? Están preparando una ofrenda, ¿ya? Para iniciar una actividad. Además, los yatiris y los amautas elegidos, ¿ya? Seleccionados. Y aquí están procediendo al mismo. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentarles al Lejelepe, para quienes no lo conocían, y asimismo sus huevos. Eh, Hay que decir que también el color de los huevos que pone el Lejelepe, esto para, creo que era Valeria la que preguntaba o estaba hablando de que le gustaría conocer los indicadores. Los colores de los huevos también tienen su significado, ya que es para otro momento. Vamos a tratar de ingresar en los siguientes días. Y bueno, ya teníamos la ceremonia, teníamos el indicador bioclimático del Lecaleque natural, pues ahora tenemos a la gente, ¿no? A la población aymara, esto es el altiplano boliviano, preparada a trabajar en comunidad, ¿ya? Hace rato hemos visto al principio el Satacalta, un video donde prácticamente todos estaban participando y ahora tenemos otros aymaras de otra parte que están preparándose para la cosecha, ¿sí? Y desde luego, pues este trabajo es integral, ¿no? Hasta Firulais está presente ahí, ya, desde luego, de manera intergeneracional, abuelos, tíos, niños, niñas, todos van a formar parte de este grupo. Y desde luego, fruto de este esfuerzo se va a reflejar en la cosecha que se está obteniendo, ¿ya? Estoy silenciando a Julia, por favor. Y bueno, de eso se trata justamente ese tema del carácter holográfico, holista, ¿ya? Integral que hace a la vida de los aymaras y quechuas, ¿no? Que es un paradigma de vida para los aymaras y quechuas. Bien, creo que es la última fotografía. Sí, así es. Paisuma, Yuspagara, como diríamos por ahí, colorín colorado. Hasta ahí. Pues bien, continuamos. A no ser que hayan algunos comentarios, algunas preguntas, complementaciones, todo es bienvenido en este preciso momento, a manera de descansar un poquito, un minutito si quieren, mientras tomo un poquito de agua. Quisiera escuchar algunas reacciones de ustedes, por favor, que ayuden a complementar, a ampliar. Todo es bienvenido. Por favor, con todo cariño, el micrófono está abierto para ustedes. Adelante. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Tal vez no tiene que, o sea, sí tiene que ver con esto, seguro, pero con el tema del lenguaje. Yo acá en casa nosotros hicimos en casa, tenemos una pacheta donde le dimos de comer a la Pachamama el año pasado por primera vez. Y una de las frases que escuchamos cuando fuimos a un evento en Amaicha del Valle, acá en Argentina, es una comunidad que hay, ellos decían cusilla, cusilla. ¿Usted tiene idea de qué significa eso? Porque nunca pregunté. Bien, cusilla, cusilla, Sí, cusilla, cusilla, cusilla. cusilla, capachama. Sí, sí. Ya. Estimado Alejandro, te aseguro que se estaba refiriendo a alguna deidad, a algún dios local, ¿ya? Alguna huaca, alguna huaca se estaba refiriendo. No te puedo decir cuál exactamente, pero debe tener ese nombre, te aseguro. Aquí, como te decía, van a los yatiris, van a decir, van a invocar a Imamatunupa Mikataika, decir, Pachiri, Tatahuaracos, hay varios. Entonces, te aseguro que se referían a eso también, ¿no? Gracias, estimado Alejandro, por No, esa gracias a usted. complementación o inquietud. Gracias. ¿Alguien más? Vámonos por lo dual. Una mujer, a ver, una compañera, una hermana. Profe, tal vez en quechua no será. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Hola, Julia. En quechua no será cusico y no sería.
ahí al compañero, cusico, o sea, alégrate. Finalmente algunos Ah, dicen bueno, también, ¿verdad? bien, si En era términos, cusicuy, cusicuy, entonces esa puede ser una buena respuesta, ¿sí? Pero Alejandro decía cusilla, cusilla probablemente. sería cusico, y bueno, alégrate. Hay que alegrarse, dice, ¿no es cierto?, cuando está pasando la chaya. Y tal vez puede ser que sea ese término, no sé, ni pensar. Excelente, gracias por la complementación y el intento también de contribuir y aportar a este proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativo. De lo que se trata justamente es eso, ¿no? Y entonces, Alejandro, nos haces pensar en algo más igual determinante e importante. Yo creo que para estudiar la cosmovisión andina hay que adentrarse nomás también a lo lingüístico. Como diría Zigoberta Menchú, la ex premio Nobel de la Paz, bueno, premio Nobel de la Paz, no es ex, sino sigue siendo premio Nobel de la Paz. Entonces, la lengua es el alma de la cultura, decía ella, y viceversa. Y entonces, ¿por qué no estudiar también la lengua, ¿no? El idioma en sí mismo, ¿ya? Por sus implicancias, los significados. Entonces, así que queda un desafío, un reto más, ¿no? Estimado Alejandro. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, tenía algún libro ahí, un diccionario quechua, pero bueno, nunca me adentré, no me animé o no me hice el tiempo para adentrarme. Pero sí, es re interesante, sí, gracias. Bien. Entonces, prácticamente hemos finalizado con ello. Ahora yo quisiera, antes de dar paso a más intervenciones, por supuesto, yo estoy anotando todo y me agrada la idea de lo que se estén llevando. Pues teníamos un psicólogo acá en Bolivia, él decía una frase bien bonita, que en paz descanse, el doctor Bismarck Pinto. Yo lo conocí a él en un seminario, porque tan inquieto yo iba a todas partes, entonces en este seminario, el doctor decía, ¿no? Que el conocimiento, hay que pensar el conocimiento cual si se tratara de un jardín compuesto de diferentes tipos de flores, rosas, gladiolos, gardenias, todo lo que se pueda ver, de las cuales el interesado o interesada, en este caso nuestros participantes, elegirán pues las más bellas, las más representativas, las que sean de su agrado en función del color. Él decía que es igualito también aprovechar los conocimientos de cualquier espacio. Cada quien, cada uno de ustedes en este grupo, seguramente aprovechará mejor lo que les sirve para fortalecer, confirmar e informarse también de lo que han venido a buscar a este diplomado. Entonces, en ese sentido, hace rato les decía que ya finalizando esta parte, iba a mostrarles algunas cositas más. Tengo algunos videos que he podido recolectar. Voy a mostrarles a continuación un, un material que está haciendo referencia entonces a la huajta o a la chaya, ya, en nuestras comunidades. A ver, antecitos. Bien, antecitos, aquí tengo un video más. Este es importante, ya está listo. Les hablaba hace rato del famoso lequeleque, ¿ya? Mm, ética manda, diría alguien por ahí. Hay que decir que el autor de la producción audiovisual de este genial material está presente entre nosotros. Espero que con el paso de los siguientes días lo descubran ustedes mismos y sepan de quién se trata. No lo voy a hacer yo porque él es demasiado famoso y seguro que va a arrancar muchos aplausos y se lo merece. ¿Ya? Y bueno, él es el que ha recogido este material recorriendo donde nadie más lo hace. ¿Ya? ¿Se está viendo la imagen? Sí, se ve. Sí, Ya, sí. gracias. Entonces, nuestro hermano empoderado con la cultura aymara principalmente, se ha ido pues a una comunidad en las orillas del lago Titicaca, ¿no? Y nos ha reflejado esto que vamos a disfrutar ahora.
Ese es el sonido del lequeleque. El lequeleque justamente hace ese sonido, ¿no? Del lec, 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 lec. Ahí están muchos hermanos aymaras disfrutando de un festival y por supuesto también vamos a tener ahí al zorro, ¿no? Al tamaque, al tibula. Tanto es la admiración de los aymaras de la parte del altiplano a esta ave como es el lequeleque, que incluso pues van a bailarle, ¿no? Van a interpretarlo, van a querer parecerse al lequeleque. Esta danza se baila ¿Ya? en la comunidad calamaya del municipio de Chua, en honor al ave llamado lequeleque, ya que en este lugar abundan estas aves. Dentro de nuestra Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras Santiago de Huata, el curso de Cosmovisiones, Filosofía y Psicología de 5º año de formación pensó en hacer una representación con los jóvenes, entre mujeres y varones, en el Festival de Danzas Autóctonas que justamente hoy en día se está llevando. Ya sa kumawa kuna te lekeleke su panakaga orkoni kachuniwa ila kuya kanago kamasti kaunata su panakaga sarta bharaki mirta bharaki kamasti aksa tokena Santiago de Huata oksanaga wali uni hajiraki kuna te lekeleke lekeleke estima uiwa hiska uiwa ma khuiti bachana uistoweraki ukamaga muka hiska lekeleke esti ma bio indicador ukama untarakiwa. Chekan sa ikaw na pinakaka. Nateha hayu purini, leka na kauhuti. Hayu ka mauksaro ka tuwina karaki. Uksaro lakampo un katapkamcha. Leka na kawa tuwina ki uksaro. Hayu purini. Hayu nyan kaya ki ukada na. Waliki wachaka kuya kaleti se hombre kiwa arnaka bukhs tanya kamata. Bien, el lequeleque, aparte de todo lo que ha mencionado, también es alguien que va a ayudarle mucho a los hermanos y hermanas aymaras, porque va a anunciar incluso mejor que el portero electrónico de los edificios, ¿no? ¿Quién está viniendo? Si está andando cerca el zorro, va a denunciarlo al zorro, ¿no? Va a hacer sonidos cuando vea la presencia de la amenaza en el entorno. Entonces, es un aliado. Esta ave del lequeleque, entre algunos apuntes culturales, es una de las aves a las que los propios aymaras o quechuas no van a matarlas, no van a atraparlas. Es más, cumplen un rol muy importante, entonces no se consume esta ave. Máximo de estas aves se consumen sus huevos porque son grandes, del tamaño de los huevos que ponen las gallinas. Eso sí, ¿no? Además de que es muy rico y también tiene sus propiedades curativas, desde luego. Eso igual es otro tema larguísimo para desarrollar. Entonces voy a adelantar un poquito para tratar de ver gran parte de esta presentación. Ya, esta es una interpretación de una normal de formación de maestros, pero como esta vamos a encontrar varias en las comunidades, en diferentes sectores y lugares. Además, esta ave abunda en el altiplano boliviano. ¿Ya? Entonces, los aymaras quieren parecerse a los lequeleques. Por supuesto, los aymaras no podrían parecerse a algo que no admiran, ¿no? A algo que no respetan. Eso va a ser importante considerar. Eso es. ¿Alguien quiere hacerle un elogio a los lequeleques? Yo, profesor, quería hacer una consulta. Adelante. Es el cerotero, es un ave también conocida aquí en el Chaco boliviano. Y quisiera saber si es la misma ave. Por supuesto que sí, estimada Victoria, y estás en lo correcto.
El nombre científico, no sé cómo se llama, pero en castellano se le llama terotero. Ah, Claro que ya, sí. perfecto. Sí, Gracias. esa misma ave. ¿Alguien más tal vez que se haya sentido motivado, inspirado, inspirada? Sí, ante todo, buenas noches, maestro. Werner, ¿Me escucha? Sí, un gusto. adelante, Muy Werner. buenas noches. Una vez más saludarlos desde el Perú, bueno, desde la región de Puno y Carabaya, Macuzani, es una de las regiones más altas de esta parte. Estoy sobre los 4.353 metros sobre el nivel del mar. Y casualmente sobre lo que usted expone es el quechua. Aquí lo conocemos como el quechua. Se le dice el centinela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso justo eso usted decía, ¿no? Una vez cuando uno está, por ejemplo, cerca a un medio rural, cerca al ganado, al rebaño, se anuncia. Ya se anuncia porque está cerca del zorro, algún visitante, y muchas veces tiene cuando, por ejemplo, el zorro está, tiene otro tipo de forma de anunciarse, ¿no? Entonces, lo propio, hasta para la lluvia, los mismos huevitos también anuncian cuando se pone en una parte, por ejemplo, con bastante pajito, va a haber buena producción, cuando está bajito, no va a haber producción, entonces también eso es muy importante, hay que quizás compartir con cada uno de los compañeros que están en el diplomado, ¿no? Entonces, creo que el quechua es parte de nuestra vivencia, parte de lo que vivimos en el campo, ¿no? Entonces, creo que es una ave, inclusive aquí en mi tierra le han hecho una canción, ¿no? La cachito, Cutauma, ñawishaiki rosadito, ¿no? Pues, ponchito y oquecito, oque es color plomo, ¿no? Subaj la cachito, huerurujina, pucañawi, ¿no? Entonces eso más o menos es una canción que también, como usted decía, hace un respeto único y también le hace una veneración, ¿no? Eso quería compartir. Genial, estimado Werner. Realmente eso es lo emocionante de estos espacios de formación. Y también créanme que yo me llevo muchísimo y tomo nota, por supuesto, de las interacciones que estamos teniendo, porque eso acontece, ¿no? Y me alegra mucho que sustentes, respaldes, complementes a lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? De conocer el carácter integral, entonces, holográfico, holista, como un paradigma de los pueblos andinos también, ¿no? Entonces, de eso se trata, el de quechua, entonces, una canción en quechua. Te invito a escribir esa canción, estimado Werner, por favor, para la síntesis o el ensayo que vas a realizar en este módulo, por favor. Excelente, ya, genial, excelente, excelente, Genial. gracias, muy amable. Sí, A así lo ti haré. más bien te agradezco mucho. Bien, Ya, voy gracias, a maestro. mostrarles un otro video más y después seguimos con las interacciones o las participaciones, ¿sí? El día de Disculpe, hoy profe, es posible que... Adelante. no- ¿nos va a pasar los links de los videos que está poniendo? Pero claro, con todo gusto. Por supuesto que sí. Ya, muchas gracias. Sí, claro que sí les voy a pasar. Al grupo les voy a pasar de WhatsApp, ¿les parece? Sí, gracias. Claro que sí. Bien, a ver, ahora tengo otro material que he estado reservando con todo cariño para ustedes porque eh, se trata también de no hablar de cosas muy de memoria, históricas, ya como decía uno de nuestros yatichiris acá, no hay que pensar que el Aymara, que el Quechua son pueblos destartalados que están pasando de moda. No, todo lo contrario. Sus paradigmas están volviendo, están retornando. Y espero que en la última clase voy a hacer el esfuerzo de juntar este tema de los paradigmas, justamente cuando hablemos de la reciprocidad, para entender la fuerza que tienen todos estos aspectos que estamos destacando de la cultura andina. ¿Ya? Decían entonces, no hay que pensar que los pueblos andinos son pueblos destartalados, sus paradigmas están volviendo, están más vigentes que nunca, decían entonces. ¿Ya? Bien, aquí tengo otro video que quiero mostrarles un poquito por lo menos. Antesito, a ver dónde está. Este no es.
A ver. Ya. Entonces los aymaras, como están viendo, y los quechuas van a bailarle entonces, ¿no? Y van a tratarle con todo el amor, con todo el cariño al fruto de su, vamos a decir, al instrumento de su trabajo, que puede ser un objeto, un sujeto, entendiendo sujeto a los animales que tienen vida, ¿ya? Y en ese sentido, pues, vamos a ver, por ejemplo, prácticas culturales como la que tenemos, ¿no? Tienen que ellos estar relacionados en su música, en su danza, con todo lo que tienen y viven, comparten su existencia cotidianamente. Aquí tenemos una parte de un festival. Este es el famoso Huacatinqui, ¿ya? En Aymara, esto es de la provincia Omasuyos, igual, fruto igual de un festival que se ha realizado en esta región. Igual, de manera intergeneracional, aquí vamos a encontrar niñas, niños, ya adultos también, por supuesto, porque la cultura hay que transmitirla de generación en generación y es la preocupación y la necesidad que se tiene. Y además el contexto legislativo en nuestro país, desde la constitución política y las diferentes normas, entre ellas una, la 269, habla de promover nuestros saberes y conocimientos en el territorio boliviano, por ejemplo. Estoy seguro que en el Perú también acontece algo parecido, así como en Ecuador. La ley 269 habla de cuidar entonces la cultura, promover, revitalizarla, fortalecerla, proyectarla, promoverla, la lengua y la cultura, ambas en simultáneo. También, inclusive, hay normas que están hablando de resguardarla y de declarar prioridad también estudiar las lenguas para su conservación y preservación y transmisión de generación en generación. La ley 530 habla de conservación y preservación del patrimonio material e inmaterial, ¿no? Entonces, igual de fundamental ha de ser conservar la música y la danza. Como decíamos hace un momento, esta es una danza que se llama Huacatinquis. Por supuesto, la música interpretándose en los momentos precisos del ciclo productivo, no en cualquier momento, sino cuando realmente es necesario. ¿Ya? Ahí están imitando. ¿Se acuerdan los dos toros o bueyes que estaban arando la tierra al principio en el primer video? Ahora aquí nuestros niños están imitando a los toros, pues porque con ese es el instrumento de su trabajo, ¿no? Entonces, tienen que interpretarlo desde la música, desde la danza. Y eso va a ser un acto constantemente, bueno, que va a estar presente en todo momento. Bien, como este video vamos a encontrar muchos otros que se están desarrollando, se han estado haciendo antes y también nosotros desde el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, acá en Bolivia, estamos promoviendo, junto con lo que es también el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua. En Bolivia, para información de todos, existe el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, más conocido por sus siglas como IPELCE. En el marco de este instituto, en Bolivia existen 36 institutos, ILCs, llamémosle Institutos de Lengua y Cultura, que están justamente delegadas a registrar este gran patrimonio que tenemos, el patrimonio material e inmaterial. Entonces, modestia aparte, para los bolivianos y bolivianas es fundamental entonces retomar la sabiduría de nuestros ancestros, sus conocimientos, salir un poquito del cascarón que representa la ciudad, los centros urbanos, sino al área rural, porque hay mucho también ahí de cultura que se respira día a día a través del trabajo y las actividades cotidianas que se hacen en estas dos perspectivas que hasta el momento hemos revisado, por ejemplo, como son el paradigma de lo seminal y el paradigma de lo holográfico o holista. ¿Sí? Bien, voy a cortar esta partecita. Igual se los voy a obsequiar, mandar este link. Hasta ahí, ¿alguien se ha inspirado en decir algo más? Vamos, quienes no hayan participado. Y si no, quienes quieren repetir también. Aprovechemos el tiempo, por favor. Adelante.
No sé si nos podría explicar un poquito más del tema de que mencionó que solamente se baila cuando es necesario, o sea, se hace ritual cuando es necesario. En el caso del carnaval, ¿cómo se daría eso? ¿Es necesario en esa época realizar estos bailes que se hacen o ya es parte de la cultura occidental? Bien, Larisa. Me estoy guardando todavía un tema para hablar del ciclo agrícola, pero a partir del calendario, aunque sea occidental, pero dentro de ese calendario también vamos a hablar del ciclo agrícola andino, si quieres. ¿Ya? Y un poquito para tratar de responder a esa inquietud, estimada Larisa, déjame decirte que hay instrumentos musicales, como decía al principio, que son considerados femeninos e instrumentos musicales considerados masculinos. Instrumentos musicales o también música y danza que se interpreta en una determinada parcialidad, ya sea la del varón y la otra en la parcialidad que corresponde a la mujer también. ¿Sí? Repito, vamos a encontrarnos instrumentos musicales que sirven para invocar la lluvia, pero también otros para ahuyentar la lluvia. ¿Sí, Larisa? Sí, muchas gracias. Sí, entonces vamos a darle énfasis a eso también. Tengo todavía dos sesiones y me estoy anotando eso para un poquito también ilustrarlo y que quede lo más claro posible. ¿Alguna otra inquietud? Escuchemos una voz masculina entonces, ya que hemos tenido gratamente voces femeninas también. Vamos. Invitaremos a David Muñoz. A ver, David Muñoz, una opinión. ¿Qué te ha parecido hasta ahí? Buenas noches, profesor. A mí me pareció muy importante, había leído hace tiempo de este libro de Lovelock de Gaia y la parte que habíamos, o sea, de sus resúmenes, en donde, bueno, un poco más extendiendo lo que había leído, por ejemplo, que la Tierra es un ser y que los árboles actúan como antena y reciben, por ejemplo, la información, ¿no es cierto?, que llega de todo lado. ¿Hay alguna, tal vez alguna evidencia al respecto a pesar que usted ya comentó que nuestros pueblos ya veían algo o hacía alguna referencia, algo respecto a eso? No sé si ha escuchado, ha leído, ha visto. Con sinceridad, no, con el tema de que bueno, por supuesto, de que los árboles serían una especie de antenas, pero desde luego que al ver y al sentir y al saber y al comprobarse por los aymaras y quechuas que la flora y la fauna escucha y siente la música, entonces es muy fácil pensar que hacen también entonces ese rol, ¿no? Desde lo que describe Lovelock en su texto. Entonces, en función de ello también reaccionan, ¿no? Es fácil, bueno, entonces imaginar lo que aconteció con las manzanas en Japón, ¿no? Cuando estos hermanos japoneses querían comprobar lo que aquella aparente locura quería decir cuando una aymara estaba tocándole música, ¿no? A sus plantaciones. No exactamente, no tengo una idea de un texto, estimado David, pero yo creo que es un desafío interesante. A la vez, yo te rogaría a ti, a través de ti, al resto también, a ver, indagaremos un poquito más. Creo que ese sería el ejercicio, el aporte mismo a lo que estamos tratando de construir al intentar adentrarnos en esta nueva forma de pensar, en esta cosmovisión andina que hemos denominado y que ahora es el reto aprender. ¿Sí, David? Sí, profesor, muchas gracias, de acuerdo. A ti también. Bien, creo que con eso he llegado a la última parte. Ya hay una partecita más que tenía reservado para ustedes que se me ha perdido, pero de todas maneras prometo rescatarlo para la próxima clase. Bien, yo con eso prácticamente he finalizado. Tal vez algunas interacciones más, alguien que desea complementar. Y si no, pues yo les pediría que en los próximos minutitos que nos quedan, dos pequeños ejercicios, ¿ya? Uno de ellos
De hecho, colocar sus nombres completos en el grupo del chat de este Zoom, ¿ya? En el chat del Zoom. Nombres completos como ayer hicimos, ¿no? Y al ladito la palabra presente. Y seguidamente, porque eso les va a tomar unos 30 segunditos, por favor, hacer igual 3 párrafitos de un comentario, ¿ya? Que igual ya como los que me han mandado la otra noche los he estado leyendo y eso por supuesto inspira. Y estaré muy agradecido de que puedan seguir escribiendo también si es que tienen alguna otra inquietud o preguntas también, ¿no? En medio de esos 3 párrafitos de comentario que les pido. ¿De acuerdo? Eso es. La idea es practicar la escucha activa también al mismo tiempo, ¿no? Esas preguntas, comentarios van a ser inspiradores para que la próxima clase, pues, esto se desarrolle con más fuerza en los aspectos que pueden estar considerados dignos de profundizar o bien también continuar de manera llana con el tema que sigue, ¿no? La próxima clase, por si acaso, vamos a revisar el tema del paradigma comunitario. Ese tema no les recomiendo perdérselo. Quiero decirles muy rápido que lo que estamos visibilizando, sacando en este diplomado, no se ha visibilizado antes en otros diplomados. Esta es la segunda versión en la que me toca participar y con todo cariño, pues después de tantos años, hemos decidido mostrar estos contenidos que se han trabajado por muchos años solamente a nivel de universidades y de reflexiones cerradas. Pero ahora ya esto es algo público y es importante entonces visibilizarlo y mostrarlo, ¿no? Y espero que a ustedes también les sirva para sus objetivos también de reflexión y de encarar cada vez mejor estos nuevos tiempos de desarrollo de la humanidad que estamos encarando y enfrentando. Bien, entonces estaré muy gustoso de compartir con ustedes la próxima clase también, que será el próximo martes, el paradigma comunitario. Y vamos a finalizar con el paradigma de la reciprocidad. Con ese paradigma vamos a tratar de cerrar absolutamente todos estos 4 círculos o 4 grandes ámbitos, fundamentos que hacen a la vida de lo andino, ¿ya? De los aymaras y quechuas principalmente. Mientras tanto, tal vez si alguien desea alguna inquietud, algo que no le haya quedado claro, algo que todavía está para inspirarse, a ver, voy a invitar a alguien. Rosendo Quispe, te queremos conocer, por favor, mientras están escribiendo el resto sus comentarios, porque los comentarios se van a escribir y se van a compartir en el chat de este Zoom, y después de que se cierra, pues ahí se cerró también la clase, ¿no? Y yo de inmediato, más noche, voy a estar leyéndolos ya, lo que se va a grabar, lo que se está grabando en este Zoom. Estimado Rosendo, por favor, adelante, te queremos escuchar. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Creo que no está Rosendo. Voy a invitar a una persona muy especial, un compañero que es brillante por todo lo que hace también en su vida privada y también pública, ¿no? Hermano Josué, adelante, por favor. Quisiéramos escucharte a ti también con tus opiniones. ¿Qué has percibido hasta el momento? Waliki Hiranakuyakanaka, Askirmakipana. Muchas gracias, estimado hermano Franz. Agradecido, por supuesto, por compartir sus conocimientos para con nosotros. Bueno, particularmente yo he podido participar en esta experiencia, ¿no? En las comunidades las cuales son únicas cuando uno puede estar inmerso dentro de ello. La verdad que ha sido para mí una experiencia muy linda, las oportunidades que tuve que participar en este tipo de eventos y asimismo también he podido aprender mucho. Entre ellas, por ejemplo, existe una reciprocidad constante entre la tierra, entre los seres inertes
y también entre los seres de arriba, de acá y también de abajo, ¿no? Como manifestamos en nuestra cultura aymara, quechua, siempre existe esa relación y existe ese respeto, más que todo, ante todo es el respeto que ellos tienen para con otros seres y eso se muestra especialmente en nuestras comunidades. Probablemente tal vez nosotros no vamos a poder apreciar acá en la ciudad. Por ejemplo, una anécdota pequeñita que esta mañana, por ejemplo, cuando yo me estaba transportando en la movilidad al trabajo, comentaba, ¿no? Una abuelita, así de pronto contesta el teléfono y dice, en Aymara lo dice, ¿no? Comenta, bueno, yo lo voy a hacer en español para que puedan comprender. Dice, ¿no? Hace mucho frío, dice, es frío de helada o frío de nevada, dice, ¿no? Comenta la abuelita a su otro pariente y pues con esto va a cerrar el ciclo, ¿no? Dice, ¿no? Del Jayupacha. Y pues luego de eso entraremos a lo que es el Huipipacha, el tiempo de, por ejemplo, de seco o de invierno. Entonces, de alguna u otra manera, tal vez nosotros, tal vez no comprendamos tanto, pero nuestros abuelos tienen ese conocimiento, tienen constante comunicación, ellos están y interpretan, ¿no? En este caso, al viento, al frío, le está comunicando algo. No es que simplemente haga frío, ¿no? Como se le puede ver tal vez acá en la ciudad, sino ellos están transmitiendo un mensaje, ¿no? Que va a cerrar un ciclo agrícola, o probablemente un nuevo ciclo, perdón, ¿no? Del Jayupacha, y probablemente vas a entrar otro, ya en donde se viene, por supuesto, la etapa de hacer chun y otros, ¿no? Esto es constante, se puede apreciar especialmente en las áreas rurales que están en constante comunicación con la Pacha, con los seres, ¿no? Que nos rodean personalmente. Yo he podido participar. La verdad que es una experiencia muy linda y pues muy agradecido también, ¿no? Por estas clases, hermano. Hayalequipana, Hilana, Culiacanaca. Solo así te quería comentar. Ya, estimado Josué, por si acaso, nuestro hermano argentino, que creo que era Alejandro, Josué sería un buen contacto para ti y para tus intereses, ¿sí? Para determinar y llegar con mayor precisión entonces a las comunidades donde se están desarrollando diferentes actividades, ¿ya? Así es que de eso se trata también, ¿no? De generar contactos a partir de estas experiencias, estimado Alejandro. Así es que José Quispe, un buen contacto para el altiplano. Totalmente. Muchísimas gracias. Bien. A ver, quiero Vale. escuchar a invitación a Joan Candela desde Colombia. ¿Cómo ha percibido? Adelante, por favor. Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Yo lamentablemente no pude estar la primera hora de clase porque estaba en otra clase en la universidad y apenas estuve en la última parte de su explicación. Estoy intentando como un poco entender todo lo que se está hablando. Se alcanza a escuchar los videos y demás. Eh, sí, por ahora eso. Sí, estoy intentando sí, procesar la información y ver el video más tarde, la grabación, para adelantar. Bien. De todas maneras, está entrecortado, Joan. Pedirte que Sí, revises el video en tus demasiado. tiempos libres. Sí, sí, claro, sí lo voy a dar más. Sí. Y bueno, y aprovecho un poco a propósito de ver el video, de invitarles, por favor, en ese ánimo quisiera, es complementario, por supuesto, no obligatorio, ver la película Pacha. En la película Pacha, ustedes van a darse cuenta de estas sabidurías ancestrales, al mismo tiempo que también es, por supuesto, una historia un poco triste, pero fundamental por todo lo que van a poner en práctica nuestros dos actores principales que están en esa película, que no quiero entrar en detalles, pero les va a permitir encontrar y, bueno, muchos elementos y acercarse a la cosmovisión andina. Adelante, estimada Larisa, por favor. Yo tenía una duda, no sé si viene al caso, pero antes había escuchado que relacionan a la Pachamama con la Virgen María.
ahí en el momento en el que se hacía el ritual, decían, ¿no? Pachamama Virgen. Y al preguntar por qué era una virgen, me comentaron que era la Virgen María. Entonces mi duda era si es que la Pachamama estaría adquiriendo la corporalidad de una persona o tiene otro tipo de cuerpo, otra forma de representar. Bien, gracias, estimada Larisa. Voy a hacer el intento de responderte, pero desde lo que acontece en la perspectiva, en las creencias, en las prácticas culturales de los aymaras y quechuas, ¿sí? Para los aymaras y quechuas, y voy a repetirlo en esta oportunidad, la anterior hice también un anuncio parecido, solamente existe una diosa, y esa única diosa se llama Pachamama, o Madre Naturaleza, o bien Gaia, como quieran llamarla, pero solamente una, única. Ahora, que simbólicamente, bueno, todas las vírgenes, bueno, de diferentes iglesias, Virgen de Urcupiña, de Copacabana y todas las vírgenes, bueno, no es más que la Pachamama para los aymaras, pero con otros nombres. Pero la madre, la única diosa es la Pachamama. Pero eso sí, en la perspectiva de los aymaras y quechuas, pues existe la creencia de los politeístas. Los aymaras creen en muchos dioses al mismo tiempo. Las huacas achachilas, ¿ya? Inclusive hablamos por ejemplo, dos huacas que existen, dos huacas, hasta en las huacas hay chachahuarmi, hay dualidad. Estas huacas se encuentran en Salinas de Garza y Mendoza. Uno de ellos se llama Manuel Chaca, un líder quechua-aymara de esta región que luchó junto con su esposa y que en vida era tan entregado, bondadoso, etcétera, etcétera, que cuando falleció, donde fue enterrado, la gente seguía yendo a hablarle, a ponerle flores, a pedirle cosas. Y su esposa, María Muruchi, a ella igual lo propio. Había fallecido después de haber sido parte de las luchas junto con su esposo, y una vez muerta, pues enterrada en otra serranía también, porque están en dos cerros frente a frente, porque eran dos cementerios, y, eh, y lo propio, ¿no? Son dos huacas que al estilo, no sé si llamarle necesariamente, si servirá la comparación, pues han llegado a divinizarse, ¿no? Al punto que ellos le llamamos huacas centenarias, ¿ya? Más de 100 años han acontecido, y entonces la gente les pide cosas, les dan, les hacen ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra vez, cada vez que necesitan protección, pues le van a hablar como si fuera una persona que está a su lado presente, ¿no? Acuérdense de esta lógica. El aymara, el quechua, tienen una religión de manifestación, no de adoración como lo tendría el occidental, porque va a la iglesia y ahí está su Dios clavado, ¿no ve? Ahí con la frente ensangrentada y listo, es de adoración. En cambio, los aymaras es de manifestación. Hablan, interactúan como si se trataran de dos personas, dos sujetos que están ahí presentes. El Yatichiri mayor solía decir que para los aymaras y quechuas no existe la muerte necesariamente, que existe sí la muerte física, pero no la muerte espiritual, que una delgada línea interdimensional, si quieren, esa era el que dividía la vida de la muerte. Ya, por eso decía él que había que seguir encomendándose a ellos, hablándoles cual si estuvieran presentes entre nosotros. Espero que te haya ayudado en alguna medida esto, estimada Larisa. Gracias. Bien, entonces si es que no hay más, creo que es el momento de cerrar nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Y entonces con ello estaríamos viéndonos el próximo martes, por favor, y pedirles que revisen el tercer texto que está entre las lecturas, ¿ya? Muchísimas gracias. Aski Arumaki Panaya. Ikisinkama. ¿En quechua alguien se va a despedir, por favor? En todas, sí. Tupananchiscama. Eso es, Werner. Allá, allá. Un gusto, Allá, entonces. allá, allá.
Jayaya, entonces. Ikisinkama. Buenas noches, Jayaya. hermanos. Cama. Jayaya. Tincuna cama. Hasta cuando nos Eso. encontremos. Claro que sí. Ayacam. Bien. Manden sus comentarios si es que lo han hecho. En este momento ya vamos a cerrar. ¿Alguien más falta mandar su comentario? Bien. Sí, sí, enseguida, por favor, Gilata. Claro que sí. Esperamos un ratito más entonces. Gracias, buenas noches, Hayaya. Buenas noches, Jayaya. Que les vaya muy bien. Tincuna cama. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Chaucito. Sin cama, David. Gilata Paisuma, Karukama, Gilata Franz. Jayaya. Salud cama. Arumanti cama. Hasta mañana. ¿Alguien más falta mandar? Profe, mientras termina de mandarle el colega que estaba escribiendo, la película, ¿cómo dijo que se llamaba? Ah, La no. película. Esa sí que se las recomiendo, Alejandro. Se llama Huiña y Pacha. Me la deletrea, por favor, si es tan amable. Con todo gusto. W, Sí, I, sí, N, A, sí, Y, sí. P, A, Pacha, ahí como Pacha. Q, A. Sí, Huiña y Pacha. Excelente. Está en Netflix, si no me equivoco, y también otras plataformas más. Les va a gustar. Y a Sí, ver si maestro. estamos comentando eso en la próxima clase, ¿ya? Muchas Sí, gracias. maestro. Esa película sí filmada justo es aquí en mi tierra, pero los actores son de otro sitio. Qué lindo. Entonces vamos a comentarlo con más ganas, estimado Werner. Ok, qué gusto, maestro. Gracias. Claro que sí. Tupananchiscama. Quique sin cama. Tengo una cama. Bueno, ya mandaron todos, ¿no? Entonces, sus trabajitos, sus comentarios. Lice, buenas noches a todos, buenas noches. Huguito, Hugo Colque, buenas noches. Quique sin cama. Sí, Maur Cama, Lice, por favor, tal vez la asistencia del día martes estuve fuera de mi casa. Justamente se me terminaron mis datos para llenar antes mis datos, el comentario, todo eso. Ya. Por favor. Escríbeme por favor al WhatsApp, ¿ya? Ahora voy a hacer un comentario. Voy a mandar los links y ese es mi número de WhatsApp. Ahí puedes escribirme y justificarte por ese día, ¿ya? Ya, listo, Lice. También he escrito aquí en el grupo de Perfecto. Zoom. Muy bien. Ok, listo. Muy bien, Lice. Buenas noches. Chaucito. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chaucito, Gracias, profe. Victoria. Hasta luego. Bien, entonces voy a cortar, ¿ya? Si han mandado todos. Muy buenas noches.